helados de Jotunheim, criado bajo la tutela de los reyes de Asgard, acompañado por su hermano, un tal Thor. Ha sido rey, conspirador, prisionero, usurpador, amigo de gente extraña, y el más reciente fichaje de la organización más importante de todo el universo. Loki, a lo largo de su participación en el universo cinematográfico de Marvel, siempre ha dejado huella donde vaya, y desgraciadamente para el personaje, siempre para mal. Con una relación muy complicada con su familia, especialmente Thor, unas ansias de poder inconmensurables y una tendencia enorme a la idolatría a sí mismo y a traicionar a sus más cercanos, su serie homónima nos abrió un nuevo paradigma de este personaje, hasta descubrir un lado nunca visto de él. Con el cierre de su arco ya consumado, es momento de finalmente repasar el camino que este personaje ha recorrido a lo largo de su vida, desde sus inicios siendo la sombra de Thor hasta convertirse en el antihéroe y posterior héroe más querido del universo cinematográfico de Marvel. Damas y caballeros, con ustedes Loki Luthien, el dios de las mentiras, destinado a un glorioso propósito. Para saber la historia de este personaje es necesario partir por los inicios de la historia conocida de Odín y sus discípulos en los 9 mundos. En tiempos antiguos, la humanidad llegó al consenso universal de creer en deidades, con el fin de no sentirse solos en el universo, y en efecto no lo están. El problema es que la primera visita que obtienen es de los gigantes de hielo de Jotunheim, quienes causan caos y desorden hasta que llega Odín, rey de Asgard, y su ejército a combatirlos, logrando derrotarlos en el proceso. Como acto de gratitud, Odín les deja a los humanos el tercer acto y se encamina a la derrota definitiva de los gigantes. Sin embargo, una vez culminadas las hostilidades, encuentra un bebé helado en el lugar, que pronto moriría si alguien no hacía algo por él. Es así que el líder de Asgard decide adoptarlo. Ese bebé era nada más ni nada menos que Loki. Conforme la historia nos revela, Loki menciona que su madre fue un pilar esencial para él. Le enseñó todos los trucos de magia que sabe y los usa sin parar a lo largo de sus combates o sus jugarretas. Mientras que la relación con Thor era la típica de hermanos. Se llevaban bien, pero eso no impedía que Thor moleste a Loki o viceversa. Pero a lo largo de los años y conforme nos acercamos al momento en que Odín debía elegir a un sucesor para el trono de Asgard, las cosas empezarían a ponerse turbias tras la mente de Loki. Veía que Thor partía con el gran favoritismo a ostentar el trono, cosa que a su juicio es erróneo, ya que su hermano es demasiado impulsivo e inmaduro para gobernar. Y tiene razón, pues mientras Odín tiene una postura más pacífica y diplomática, Thor es más bélico. Es así que se le ocurre una idea para retrasar la coronación de Thor: guiar a 3 gigantes de hielo al reino de Asgard, rumbo al salón de objetos preciados para que roben su fuente de poder secuestrada por los asgardianos. Su plan funciona, la ceremonia es retrasada, Thor saca su lado más bélico y eso ocasiona que Odín empiece a pensar que no está listo para ser rey. Loki aprovecha la bronca de su hermano al no conseguir la aprobación de su padre para declarar la guerra a Jotunheim y le encamina a una misión al lugar que los conduciría irremediablemente a que el pacto de no agresión entre gigantes de hielo y Asgard se rompa. Sin embargo, también en dicho acontecimiento se da con una desgraciada sorpresa. Si los gigantes de hielo tocan a cualquier ser vivo, este se quema producto del frío extremo. Pero Loki, al verse tocado por uno, no sufre las consecuencias, empezando a descubrir amargamente la verdad. También él más tarde revela que él fue quien dio aviso a su padre para detener la pelea y advertir de los acontecimientos. Y es así que luego de una fuerte discusión, Thor es desterrado por Odín a la Tierra, donde obtendría más tarde su desarrollo de personaje. Mientras tanto, Loki confronta a Odín por ocultarle la verdad, y este no resiste el impacto psicológico de todo esto y termina desmayándose. Finalmente, Loki aprovecha el vacío de poder mientras su madre
madre Frida cuidaba de su padre, él sería el nuevo gobernante de Asgard, al menos de forma temporal. Le niega la reentrada a Thor, es más, va a la Tierra a hablar con este y le miente diciéndole que su madre incluso se opone a su regreso y que Odín ha muerto. Y por lo bajo, planea una invasión de los gigantes de hielo a Asgard para lo que se supone que sería un intento de venganza. Sin embargo, no contó con que los amigos de Thor irían a la Tierra a contar lo que realmente está sucediendo. Y para colmo, este recobraría sus poderes y regresaría más tarde a Asgard. Es así que ocurre un giro de acontecimientos inesperado. Loki traiciona a los gigantes de hielo cuando estos iban a atacar a su madre, y más tarde usaría el poder del Bifrost, el puente entre Asgard y los 9 mundos, para destruir Jotunheim. Pero Thor logra interponerse con éxito y después Odín despierta. Y es así que finalmente su situación pende de una mano. Literalmente, porque luego de que Thor destruyera el Bifrost, ambos están en un punto de caer del vacío, pero su padre los rescata. Al verse acorralado y ver cómo sus intenciones de llegar al trono de Asgard eran truncadas, finalmente Loki se avienta al vacío y se pierde en el espacio, muriendo allí, entre comillas. Esta va a ser una constante del personaje, fingir su muerte para regresar tiempo después. Apenas vamos con la primera aparición de Loki y Thor 1 ya nos marca el camino de cómo seguirá este durante mucho tiempo. Camino que está conformado por las siguientes características. 1. Loki tiene un apetito voraz e insaciable por el poder, sea el trono de Asgard o algún otro reino. 2. Loki tiende mucho a traicionar a sus seres queridos y mentirles compulsivamente. 3. Loki solo piensa en sí mismo. Es el narcisista más grande de todo el universo cinematográfico de Marvel. Y 4. Donde siempre está Loki hay alguna desgracia. Es más, Loki siempre está condenado a quedarse solo. Estas características se presentan muy a menudo en Thor 2, Avengers y Thor 3. Retomando donde dejamos a Loki, luego de flotar por el espacio, este se encuentra con los Cheetah, con quien hace una alianza. Estos son seres así como él con ansias de conquista. Le proveen un centro con el que puede controlar a las personas y es así como inicia su plan de dominio mundial. Hipnotiza a varios agentes de S.H.I.E.L.D., incluyendo Hawkeye, para robar el Tesseracto que la organización había recuperado de la antigua Hydra. Hace maniobras cuestionables para que su objetivo se cumpla, tales como atacar a civiles inocentes, y es alto narcisista porque le encanta ser el centro de atención en sus atracos, como aquel que hizo en una fiesta de gala para robar la retina de un agente de S.H.I.E.L.D. para conseguir material para hacer funcionar el Tesseracto. Finalmente es capturado por los Vengadores y conducido al helicarrier de S.H.I.E.L.D., cosa que estuvo planificado meticulosamente por él, pues era consciente de la mala relación entre Vengadores, y para hacer estallar todo solo necesitó provocar a Hulk utilizando a sus esbirros hipnotizados para ello, y de paso hacer dudar a los propios Vengadores de sus propias intenciones, así como las de S.H.I.E.L.D., al descubrirse que la organización planeaba usar el Tesseracto para hacer armas de destrucción masiva. Su plan sirve, es liberado, obtiene lo que desea, hace estallar la relación entre los Vengadores, pero su genio y arrogancia hace que cometa un pequeño error que generará un efecto dominó inevitable hacia su posterior derrota. Antes de irse, asesina al agente Coulson, una persona muy querida por Thor y admirador del Capitán América. Este hecho desencadenaría que la relación entre los Vengadores mejore notablemente y haya una mejor coordinación de equipo entre ellos, al punto de que incluso gente ególatra como Tony Stark, alias Iron Man, esté dispuesto a sacrificar su propia vida desviando una bomba atómica dirigida a Nueva York por el ejército, en un intento desesperado por desviar la invasión Cheetah de Loki. Loki finalmente cae por su propia arrogancia. Subestimó demasiado a los Vengadores y ahora debe pagarlo caro con Odín y Thor, siendo esta película, a
Avengers, un fiel reflejo de cómo la relación entre hermanos estaba deteriorándose rápidamente. Loki, mintiendo sobre su muerte y atacando a la Tierra, causa graves problemas a la confianza que le tiene Thor, quien aún viendo el caos que generaba Loki, aún trataba de ayudarlo y reencaminarlo y darle una oportunidad. Y Thor The Dark World es el ejemplo de cómo la desconfianza entre los hermanos empezaba a consolidarse. Ni bien empezamos, vemos a un Loki pagando por el precio de sus acciones en la Tierra, siendo sentenciado a ser un prisionero en el calabozo de Asgard, no sin antes tener un momento muy tenso con Frida, su madre, que escala al punto de que no solo desconoce a Odín como su padre, sino que tampoco reconoce a ella como su madre. Y estas son palabras mayores, pues las películas nos dejan sentado que Loki tiene un gran aprecio y cariño por su madre. El caso es que termina encerrado. Mientras tanto, se nos introducen a los elfos oscuros, unos entes que quieren sumir al universo en la oscuridad eterna utilizando el Ether, pero que fueron frenados por el padre de Odín. Los asgardianos de aquel tiempo decidieron esconderlo porque pues el Ether no se puede romper, y desgraciadamente Jane Foster, el interés amoroso de Thor en la Tierra, termina encontrando el escondite del Ether y lo absorbe, producto de ciertas rarezas que estaban sucediendo en la Tierra como resultado de la alineación de los 9 mundos que ocurría cada cierto tiempo, atrayendo la atención del dios del trueno y también de esos elfos oscuros. Thor lleva a Jane a Asgard y los elfos rastrean la ubicación del Ether y se infiltran dentro del reino. Para efectos de este video, Loki tuvo un pequeño intercambio de palabras con uno de los infiltrados, indicándole una forma de llegar rápido a los supuestos aposentos de Thor o Odín, sin calcular que en realidad los llevó hacia Frida, quien defiende a Jane y monta toda una ilusión para ocultarla. Finalmente, y para desgracia de todos, Frida muere y esto devasta a Loki. Dejan Asgard devastada y con el temor de una nueva invasión. Para impedir dicho suceso y en una jugada desesperada, Thor ingenia un plan en el que entrega el Ether de Jane a los elfos oscuros, pero justo en el momento de la transferencia, este se dispondría a destruir dicho artefacto. Pero el Bifrost estaba prohibido de usarse por órdenes expresas de Odín y deben tomar un camino alterno. Y es así que cobra relevancia Loki. Thor no le queda otra alternativa. Sabe que a la mínima oportunidad Loki lo traicionará y aún así decide jugársela por él. Es así que finalmente el dios de las mentiras guía a Thor y Jane al planeta oscuro. Pero justo antes de encontrarse con los elfos, sí, Loki traiciona a Thor. Tal parece que aún quiere vengarse de él después de todo. Entrega el Ether de Jane a los elfos, pero en realidad toda la supuesta traición de Loki era una fachada para que estos bajen la guardia y finalmente Thor pueda atacar el Ether para destruirlo. Desgraciadamente estamos frente a un elemento indestructible, por lo que los esfuerzos de Thor son en vano y para peor, en pleno combate, Loki cae y muere a ojos de Thor, quien decide vengar su muerte combatiendo una vez más esta amenaza. Pero lo cierto es que Loki una vez más estaba fingiendo su deceso y este regresa a Asgard y tiene una pequeña reunión con Odín. Y según sabríamos más tarde, este lo encanta y lo manda a la Tierra. Tiempo después, Thor derrota a los elfos oscuros y tiene una supuesta audiencia con el supuesto Odín, en donde le dice que no desea ser rey, considerando que tiene otro propósito allí afuera. Odín acepta, pero lo que Thor no sabía es que Odín era Loki disfrazado de él, usurpando su trono y finalmente tomando el control de Asgard. Es así que finalmente llegamos a la última película en que Loki tiene una participación relevante dentro del universo cinematográfico, Thor Ragnarok. Mientras Thor anda en su rol de vengador y va de aventuras a lo largo del universo, Loki andaba gobernando Asgard bajo la fachada de Odín sin ningún tipo de sospecha u intromisión. Sin embargo, Thor finalmente se encuentra en una batalla contra el poderoso Surtur, un demonio con la capacidad de ocasionar el Ragnarok, un evento cataclísmico que destruiría Asgard, poniendo su corona en las llamas sagradas del reino. Sin embargo, en la batalla contra este individuo, el demonio le revela
revela a Thor de que Odín no está en Asgard, así que decide investigar luego de derrotarlo y ocultar su corona dentro del Salón de los Objetos Preciados. Finalmente, Thor logra desenmascarar a Loki como el usurpador que es, aunque algo a reconocerle es que más allá de seguir siendo alto narcisista por erigir una estatua gigante de él en el lugar, mínimo mantuvo a Asgard en relativa calma. Thor y Loki se aventuran a buscar a Odín, pero el asilo en el que este se encontraba fue destruido, y para peor, Loki es capturado por el Doctor Strange, en una medida cautelar debido a la alta peligrosidad de este. Thor convence a Strange de liberarlo puesto que solo busca a Odín. Es así que finalmente les es revelado la ubicación del viejo rey y ambos hermanos son llevados allá. Odín está viejo y débil, hace tiempo que salió del hechizo de Loki, está próximo a morir. Antes de irse, revela a sus hijos que el Ragnarok ya empezó y que su hermana perdida, Hela, viene en camino. Con Hela hay un plot twist. ¿Recuerdan que se nos presentó a Odín y Asgard como benefactores benevolentes? Bueno, olviden todo eso. Lo cierto es que todo eso no fue siempre así. Hubo una época en que Odín, de la mano de Hela y sus huestes, conquistaban diversos mundos y los ponían bajo su completo yugo. Pero llegó un momento en que Odín se cansó de ese estilo de vida y decidió ser un dios más pacífico, cosa que detesta Hela. Y en un combate impresionante donde incluso las legendarias guerreras valquirias mueren a manos de ella, Odín puede recluir a su hija, pero era solo cuestión de tiempo para que finalmente, luego de su muerte, ella regrese. Finalmente, Odín les da el consejo de considerar la tierra en la que están como su nuevo hogar, y finalmente se va. Thor está enojado, pues considera que Loki fue el artífice de la muerte de su padre, pero no hay tiempo para una disputa, pues Hela llega dispuesta a matar. Rápidamente demuestra que está en otro nivel, destruyendo el Mjolnir. Finalmente Loki conjura para que los regresen a Asgard con el Bifrost, pero Hela los persigue, haciendo que Thor y Loki caigan en el vacío, a un rumbo desconocido, mientras ella llega a Asgard y toma control del lugar. Loki y Thor caen en tiempos separados al mismo lugar, Sakaar, un planeta que posee diversos agujeros de gusano en el que caen distintas cosas del universo. Mientras Thor la pasa mal, Loki logra ganarse la confianza del Gran Maestro, el líder del lugar. Eventualmente se reúne con Thor, pero no puede intervenir dado que está en la delicada posición de quedarse sin la confianza del líder, aunque es entendible que Thor sienta molestias hacia Loki. Mientras el plan del primero es derrotar al gladiador campeón del Gran Maestro para ganarse su libertad, Loki tiene otro: esperar la muerte del gobernador actual para finalmente convertirse en el nuevo rey de Sakaar. Sí, y en este tipo de circunstancias puede dejar de buscar poder, y no tiene fe de poder derrotar a Hela de todos modos. Ambos hermanos claramente van por caminos separados a este punto. Igual, convenientemente, el gran campeón era nada más y nada menos que Hulk. Thor casi le gana con sus poderes de Dios, pero la conveniencia argumental hace que no resista una descarga eléctrica de una máquina en su cuello, que fue activada por el gran líder, haciendo que pierda el duelo. Eventualmente, luego de todo eso, Thor logra escapar y recuperar a Banner de su transformación de Hulk para la misión de regresar a Asgard. Mientras tanto, Loki debe competir con la recolectora favorita del Gran Maestro, quien casualmente es asgardiana y la última valquiria viva, para encontrar a Thor y Hulk. Luego de una pelea entre estos dos, Loki pierde. La valquiria se reúne con Thor y le dice que este la ayudará en su misión de ir a Asgard y derrotar a Hela. Thor le da armas a sus amigos que este había hecho en su paso por Sakaar para que hagan una revuelta. En eso, nuevamente el Thor y Loki se reúnen. El primero acepta finalmente ayudar a Thor a escapar de Sakaar, guiándolo a las naves del Gran Maestro. Mientras se dirigían allí, finalmente vemos qué tan dañada está la relación de estos dos. Thor no confía en Loki y llegó al punto que ya no le importa intentarlo. Él acepta que Loki haga su propio camino y él el suyo. Está consciente de que lo volverá a traicionar, pero en algún momento pensó que podrían volver a ser un equipo como en los viejos tiempos. Él pensaba lo mejor de él. Su hermandad está casi rota, y a estas alturas podrían ser perfectos extraños colaborando mutuamente. Incluso Loki vuelve a traicionar a Thor activando las alarmas para obtener la recompensa
defensa del Gran Maestro, pero este ya se había vuelto muy predecible con sus traiciones, tanto que Thor inmediatamente contraatacó metiéndole una descarga eléctrica con la máquina que alguna vez tuvo y finalmente lo deja para combatir a Hela. Eventualmente Loki es encontrado por los rebeldes, que son los gladiadores esclavos del Gran Maestro. Estos le ayudan y lo hacen su líder, y finalmente, entendiendo las palabras de su hermano, los guía de regreso a Asgard para luchar por el pueblo de allá, cosa que es una grata sorpresa para Thor, pues ve cómo su hermano finalmente responde a lo correcto y ya no priorizando sus ansias de poder. Pero la fuerza de Hela es muy alta y finalmente llega a la devastadora conclusión de que deben ocasionar el Ragnarok, poniendo la corona de Surtur en la llama eterna, cosa que Loki hace, llevándose el tercer acto en el proceso. Finalmente, Asgard es destruida y Hela derrotada. Thor pone rumbo hacia el lugar designado por su padre, una pequeña localidad en la tierra, y finalmente ambos hermanos tienen una charla sincera y reconfortante, donde ahora se ve que la relación podría ir para mejor. Finalmente Loki encontró un rol que cumplir para proteger a sus seres queridos. Lastimosamente, la tragedia poco tardaría en llegar, pues la nave de Thanos intercepta la de Thor. El villano obtiene el tercer acto y obtiene de ahí la gema del espacio. Ni Thor con sus fuerzas puede ganarle, y Loki tristemente termina pagándolo muy caro y finalmente, y ahora sí, muere, encontrando así un final muy trágico para un personaje que a lo largo de su vida siempre enfrentó la maldición de que a donde vaya traerá caos y destrucción, consciente o inconscientemente, que no supo valorar a sus seres queridos y lo hacía cuando ya era demasiado tarde, que siempre mintió y traicionó por su ego y ansias de poder, y que cuando encontró el camino, abruptamente este se cortó, cerrando así su camino en la saga del infinito del universo cinematográfico de Marvel. Pero no este video. He explicado a detalle los 4 puntos que definen al personaje, relatándoles cosas que refuerzan dichos enunciados, pero nunca me he puesto a explicar el por qué. ¿Cuál es el motivo que orienta a Loki a ser como es? ¿Por qué debe ser así? Y para esto, debo hacerles un resumen rápido antes de introducirlos al punto central de este video. En Infinity War, los Vengadores no pueden contra Thanos y por diversas cuestiones él logra erradicar la mitad de la población del universo con las gemas del infinito para después destruirlas. Pero los Vengadores no se quedarían con los brazos cruzados y reuniendo los que quedan años después y usando los conocimientos de Ant-Man y Tony Stark sobre las propiedades del mundo cuántico para retroceder en el tiempo, van a de distintas épocas para recolectar nuevas gemas del infinito. Y sí, justo retroceden a Nueva York en la invasión fallida de Loki. Cuando Capitán América estaba a punto de irse con el tercer acto, Hulk aparece para complicar aún más las cosas, y es así como finalmente este artefacto cae nuevamente en las manos de Loki, quien usándolo se escapa de la escena, dando inicio al camino consagratorio del personaje y su rol más importante de toda su vida. Damas y caballeros, Loki, The Series. Luego de aprovechar el descuido de los Vengadores y huir de Nueva York, Loki es inmediatamente capturado por la ABT, un organismo creado por los Guardianes del Tiempo, entidades encargadas de conducir el hilo de la sagrada línea del tiempo, que se puede traducir en el universo actual donde suceden todas las cosas que mencioné anteriormente. Antes de la ABT y de los Guardianes, habían distintos universos peleándose por el control total, hasta que vinieron estos y crearon todo lo que mencioné anteriormente. Y la ABT viene a ser como el organismo encargado de proteger la sagrada línea, impidiendo que ocurran sucesos que desvíen los eventos naturales del universo, como por ejemplo, individuos que realizan acciones que no se supone que deberían hacer, como es el caso de Loki, quien se supone que debía ser llevado a Asgard a comparecer por sus crímenes. En su lugar, escapó de Nueva York, y ese Loki pasa a ser una variante, la cual es arrestada y toda la línea afectada por esta e
es podada, un término muy amable para decir que la línea en cuestión está exterminada. Loki es sentenciado culpable por sus crímenes a la sagrada línea y debe ser podado, pero justo antes de eso, un investigador de la ABT interviene en su favor para una misión importante. Ese investigador sería nada más ni nada menos que Mobius, quien podemos decir que sí fue un gran amigo para Loki. Pero no nos precipitemos. Loki al inicio se muestra muy hostil e incrédulo con el poder de la ABT y no es tan colaborativo con Mobius en un inicio, aunque pronto aprenderá el verdadero poder de la organización. El primer episodio es muy importante pues ya nos da mucha información sobre Loki y para ello tenemos a Mobius en primera instancia entrevistando a Loki sobre sus aspiraciones, propósitos e idiosincrasia. Loki afirma que nació para gobernar, vino con un glorioso propósito a este mundo, busca ser el rey de todos los mundos y se ve a sí mismo como un liberador de las personas. Ve en el libre albedrío como una ilusión y una estafa que sirve para confundir a la gente. Mobius no solo comprende dicha información, sino que luego la contraataca usando de referencia su vida, enseñándole que siempre ha perdido a lo largo de sus batallas y que cuando las papas queman, siempre opta por huir de algún modo, que siempre le hace daño a la gente, incluso a la que más ama, cosa que hace que Loki se enoje. Mobius luego debe retirarse a atender otros asuntos y Loki aprovecha este momento para escapar de su cuidado para buscar algún escape de la ABT, como por ejemplo encontrar el Tesseracto, solo para darse cuenta de que está en un terreno completamente nuevo y gigante para él. Por ejemplo, el Tesseracto y las gemas del infinito no son más que pura colección de gemas extrañas para este lugar y que no surten algún efecto. Y más tarde terminaría de ver todos los pasajes sobre su vida, desde lo de Asgard con la muerte de su madre hasta su inevitable fin. Esto le sirve para por fin ser honesto consigo mismo. No le gusta infligir daño a los demás. Lo tiene que hacer para que los respeten. Es el truco que usan los débiles para infligir miedo y respeto. Aquí vemos a un Loki que empieza a tocar tierra. Mobius queda satisfecho con la respuesta de Loki y finalmente no solo lo apoya, sino que le cuenta el propósito de su misión. Loki debe ayudar a encontrar a una variante que ha estado matando a diversos agentes de la ABT a lo largo del tiempo, con el pequeño detalle de que esta variante es él. Con eso en mente, Loki y Mobius comienzan a trabajar, pero años siendo el chico malo de la película no se van solos. Loki en secreto quiere aliarse con su otra variante para tomar el control de la ABT, y eso explica por qué en su primera misión estuvo comprándole tiempo a su otro yo para que éste escapara seguro. Siguió colaborando de cerca con Mobius, eso sí, incluso con las réplicas de Grand Slayer, su superior. Finalmente, Loki es capaz de encontrar la falla en la Matrix. Descubre que en un evento apocalíptico, da igual lo que hagas, tus acciones no afectan el resultado y por ende la línea no se ramifica, dando a entender que ahí se escondería su otro yo. Es así que luego de investigaciones, Loki, Mobius y un grupo de minuteros de la ABT van por el posible paradero del otro Loki, Alabama 2050, un desastre climático azotando la zona. Lo malo es que el otro Loki los estaba esperando. Mobius y Loki se dividen en grupos. Mientras Mobius encuentra a una agente secuestrada de la ABT fuera de sus casillas, Loki finalmente se topa con su otro yo, que es un hábil manipulador de la mente. O querré decir, manipuladora, porque sí, este Loki es esta. Se hace llamar Sylvie, es de una línea del tiempo donde este personaje es mujer y la ABT terminó capturando y podando su línea temporal. Sin embargo, esta logró escapar y sobrevive a su modo durante mucho tiempo. Ella rechaza el plan de Loki de adueñarse de la ABT. Ella quiere destruirla y para ello idea un plan con las bombas de podación que ha estado recolectando a lo largo de sus emboscadas a los minuteros de la ABT. Planea bombardear la línea del tiempo con el fin de crear una distracción para ir a la organización y finalmente destruirla desde adentro.
Es así que finalmente esta procede a ejecutar la siguiente parte de su plan, pero Loki le intercede. Terminan en la ABT enfrente de Grenslayer a punto de podarlos y luego desaparecen nuevamente, esta vez a la Mantis, un evento apocalíptico sin supervivientes que consiste en la colisión de la luna con un planeta. Y para peor, el Tempa de la ABT que robó Sylvie para escapar de un punto a otro ha agotado su batería, por lo que deben recargarla. Para ello deben llegar al arca de evacuación donde encontrarán la fuente de energía. Mientras realizan dicha aventura, se van conociendo más y más. Sylvie demuestra no ser como los demás Loki. Ella no busca poder o control, ella busca la libertad de todos, el libre albedrío. Y es que a lo largo de su vida usó el truco de encantamiento con la gente muchas veces, y para hacerlo debía conectar con un recuerdo de la persona en cuestión. Sin embargo, cuando tocaba encantar a las personas de la ABT, encontró algo muy interesante. Anteriormente, según Mobius, todo el personal de esta organización fue creado por los guardianes desde cero sin ningún recuerdo fabricado. Pero cuando Sylvie encantó a estos agentes, encuentra recuerdos lejanos de ellos teniendo otras vidas, lo cual, si ya finalmente has sumado 2 más 2, te darás cuenta de que la ABT funciona con variantes, las cuales fueron secuestrados y a los que se les arrancaron sus vidas. Asimismo, Loki cuenta a Sylvie su relación con su madre y lo tan importante que fue para él, sus intenciones en la ABT, y quiso conocer más sobre su par femenino. Desgraciadamente, en una riña, el Tempat se rompe y ambos, en una medida desesperada, deciden secuestrar el arca de evacuación, pero no lo consiguen, ya que es destruido, y finalmente reflexionan sobre lo que es un Loki y cómo es que siempre están destinados a perder. Ambos comienzan a tener una fuerte relación que por alguna razón crea una ramificación temporal que la ABT detecta y los atrapa. Ya de regreso, Loki enfrenta nuevamente a Mobius visiblemente enojado, le recrimina por ser un mal amigo y como siempre este lo traiciona. Finalmente lo mete a un recuerdo pregrabado. Antes de ir, Loki le advierte a Mobius que la ABT era una farsa, que todos son variantes secuestradas, cosa que él no lo cree y lo encierra en la prisión de buque temporal, forzando a revivir un recuerdo amargo de su vida. Sin embargo, la semilla de la duda fue sembrada. La situación enigmática de la minutera secuestrada por Sylvie, sumado a las dudas de B15, otra minutera que sufrió el encanto de la Loki femenina, ponen en entredicho la narrativa oficial. Asimismo, Loki se termina encariñando con Sylvie. Se refleja en la siguiente reunión que tiene con Mobius, donde se enoja con él por decirle que fue podada. Asimismo, su tiempo en la prisión temporal le sirve para darse cuenta de otra cosa. Él admite finalmente que es un narcisista y que hace las cosas que hace para llamar la atención por temor a quedarse solo. Finalmente, Mobius descubriría que la situación con la minutera encantada era más grave de lo que pensaba, pues luego de robar el Tempat a Grenslayer, quien le había dicho que la minutera manipulada había perdido la razón y tuvo que ser podada, se da cuenta que ella en realidad le había mentido y que la minutera en cuestión estaba bastante cuerda. Sumado a esto, B15 tiene una charla con Sylvie en donde finalmente se convence de su situación como variante y decide tomar cartas en el asunto. Es así que Loki es liberado por Mobius, quien vuelve a confiar en él y lo anima. Aquí vemos a Loki finalmente entablar relaciones genuinas de respeto fuera de su familia, gente que se preocupa por él. Desgraciadamente, Grenslayer estaba un paso adelante y los estaba esperando para después podar a Mobius y llevar a Sylvie y Loki a comparecer ante los guardianes. Pero justo antes de proceder con este segundo paso, B15 aparece y los ayuda, y luego de un combate tenso, todos caen con la horrible realización de que los guardianes, aquellos míticos entes que se decía que protegían la sagrada línea temporal, eran falsos. Toda la idiosincrasia de la ABT basado en ellos finalmente cae. Y para peor, Loki es podado. Aunque hay un truco. La ABT cuando poda un universo no puede borrarlo todos de un porrazo. Los manda a un punto al final de los tiempos, conocido como el vacío, donde estas variaciones de universos alternos coalicionan. Ahí es mandando Loki donde se topa con distintas versiones de sí, mientras huyen de Alioth, una entidad que termina de consumir
consumir todo. Loki se da cuenta de cómo sus otras variantes son igual de traicioneros y falsos. De hecho, hay un Loki que se dio cuenta de todo esto y de cómo ellos persiguen un supuesto glorioso propósito y cómo traen caos y desorden a donde van. Muy poderosa esta escena para dejar en claro de cómo nuestro Loki ha ido avanzando y despegándose de todo ese paradigma. Mientras tanto, Sylvie enfrenta a Grenslayer y luego de obtener la información sobre el vacío en el que fue enviado Loki, ella cree que puede llegar desde allí al responsable de crear la ABT. Grenslayer por otro lado busca proteger al responsable de todo esto. Es así que emprende una misión personal luego de que Sylvie se podara a sí misma. Sylvie llega al vacío y se topa con Mobius y eventualmente con Loki. Finalmente adoptan el plan de la Loki femenina de encantar a Elliot para buscar la puerta y al responsable de la ABT. Mientras los demás Loki solo atinan a apoyar y Mobius se va. Y el Loki más viejo de todos se sacrifica con el fin de que nuestros protagonistas puedan finalmente encantar a la bestia para finalmente tomar rumbo hacia el final de los tiempos, donde reside aquel que permanece, un ser humano que se dio cuenta de la existencia de muchas líneas temporales alternativas. Y no solo él, variantes de sí mismos también se dieron cuenta de esto, pero eventualmente iniciaron una guerra multiversal que terminó con aquel que permanece ganando. Adopta a Elliot como su guardián y su carta de victoria contra el resto de los universos. Crea la ABT que define como un daño colateral de todo esto también. Y maneja los hilos del universo. Él puede ver el pasado, presente y futuro, y tiene un T-Pan de especial por lo visto. No le importa si mucha gente muere, está más que satisfecho con salvar a otros millones que prevalecen en su línea del tiempo. ¿A quién carajo me recuerda este boludo? En fin, Loki y Sylvie llegan a su fortaleza. Antes de tener la reunión con esta entidad, se topan con Miss Minutes, una inteligencia artificial de la ABT, quien parece que a estas alturas sabía de todo esto, de la existencia de aquel que permanece y como la historia oficial de la ABT era falsa. Miss Minutes les ofrece regresar a la sagrada línea a vivir sus vidas, pero ellos la rechazan. Ambos están convencidos de finalmente liberar al universo de un sistema que consideran injusto, y finalmente se topan con aquel que permanece. Él les da dos opciones: matarlo a costa de que sus variantes igual de perversas que él escapen, o dos, tomar las riendas de su poder. Sylvie lo tiene claro, pero una vez más Loki se enfrenta al mismo dilema que describió en el primer episodio: decidir. No le gusta el manejo de la ABT, es verdad, pero el hecho de que aparezcan más versiones de aquel que permanece le aterra. Evidentemente esto genera un conflicto entre Sylvie y Loki, que concluye con Sylvie usando el Tempad de aquel que permanece para enviar a Loki de regreso a la ABT, y acto seguido mata a la entidad, desatando así que las ramificaciones de los nuevos universos aparezcan. Pero la ABT decide no hacer nada ante la nueva información que surgió. Loki, una vez que regresa a la ABT, trata de hablar con Mobius, pero este no le reconoce. Pronto descubriría que él no fue transportado a su línea original, fue teletransportado al pasado de la ABT por Sylvie y sumado a las líneas ramificándose, y el hecho de que él no pertenece ahí, empieza a sufrir un fenómeno extraño, el desfase temporal, que le permite viajar entre el pasado, el presente, el futuro. Pronto aprendería a manejar dicho poder a voluntad, pero ahora está en un grave problema, pues no puede parar de saltar al del tiempo, y para peor tiene que informarle a Mobius de los recientes acontecimientos. Vienen las variantes, tenemos que hacer algo. La ABT también sufre diversos problemas ahora de que el mito de los guardianes se cayó y el rumor de que todos son variantes se confirmó. Mobius y Beckinsale logran que la ABT adopte un nuevo enfoque, aunque hay cierta preocupación por el paradero de Sylvie y de algunos agentes que no aceptan el nuevo enfoque de la ABT. Loki finalmente da con Mobius y este lo guía al área de reparaciones donde conoce a Ouroboros, OB, donde tratan de resolver su tema. Loki varía entre el pasado y el presente para ayudar a OB a encontrar una forma para ayudarlo en su dilema, y lo logra. Mobius lanza a la línea del tiempo un extractor que es capaz de sacar a Loki del bucle, mientras él debe podar a su yo del punto que le toque estar, en este caso el futuro, donde finalmente
repente es podado por su yo del futuro. Sí, alto quilombo que se andan armando, ¿eh? Pero bueno, mínimo esto es más fácil de entender que las reglas del viaje en el tiempo de Dragon Ball, ¿eh? Finalmente logran resolver este problema, pero tienen otro muy feroz. En la sala de máquinas de la ABT existe un artefacto conocido como el telar, que transforma la materia prima del universo en la sagrada línea del tiempo. El problema es que esta no está diseñada para soportar tantas líneas. De hecho, Obi tuvo que cerrar las compuertas para evitar más daños a la sede de la ABT. Deben encontrar una solución mientras buscan a Sylvie. Loki, luego de una búsqueda furtiva y un interrogatorio tenso a otro agente que la protegía, llega con el paradero de esta, pero ella no está interesada en ayudar. Solo desea vivir su nueva vida. Las cosas se ponen peor cuando ve al grupo de soldados rebeldes podar las líneas temporales contraviniendo la nueva directriz de la ABT. Y para empeorar las cosas, Grenslayer está tratando de traer de vuelta a aquel que permanece en una reencarnación suya del siglo XVII, con ayuda de Miss Minutes, quien guardaba una cercana relación con el último hombre mencionado. Loki tiene varios problemas. Mientras Obi y Casey resuelven un método para mejorar el rendimiento del telar, este ha estado reflexionando más sobre sí también. Después de un interrogatorio que salió mal, concluye de que todos tienen días malos por el enojo y que por este hacemos cosas que no sabemos controlar. Por ejemplo, su incidente en Nueva York. Asimismo, se mete muy de lleno en ayudar a la ABT a controlar este problema del telar, buscando una forma de llevarse a la variante de aquel que permanece con ellos, enfrentando a Grenslayer y Miss Minutes, quien ferozmente se oponen a sus planes, y luego de llevarse una decepción con la variante, deciden emprender la misión de ser los nuevos líderes de la línea sagrada. Finalmente Loki obtiene ambas victorias, logra que la variante colabore con ellos para construir un artefacto que mejore el rendimiento del telar, y por otro lado reinician a Miss Minutes y ellos finalmente podan a Grenslayer. Sin embargo, las cosas para Loki a partir de ahora serían extremadamente complejas. La radiación de la línea temporal está fuera de control. Ni con ayuda de la variante de aquel que permanece pueden resolver este problema en el telar y la variante perece. Y las líneas finalmente colapsan y empiezan a desgarrarse poco a poco. De momento, cuando Loki vuelve en sí, ve como sus amigos olvidan sus recuerdos de la ABT y vuelven a sus versiones originales dentro de la línea. Y para peor, su desfase vuelve. Finalmente para con Obi, quien en la sagrada línea del tiempo era un escritor que convenientemente redactaba libros sobre sus aventuras. Obi y Loki se ponen de acuerdo en un plan. El último debe controlar su desfase y debe reunir a sus amigos para hacer una lectura de sus auras con un Zenpad y permitir un salto temporal de vuelta al punto previo al colapso de la línea del tiempo. Loki consigue la gran mayoría de todos estos sucesos, excepto convencer a Sylvie, quien aún conserva sus recuerdos. Ahí Loki se sincera, es egoísta a ojos de Sylvie, ambos lo son. Loki no quiere quedarse solo, busca salvar a la ABT porque quiere de regreso a sus amigos, no quiere controlarlos como quería en un inicio. Sylvie quiere, por otro lado, dejar que ellos simplemente vivan su vida tal y como debería ser. Ella quiere finalmente vivir sin ser perseguida. Sin embargo, esta eventualmente tiene que ir a la ubicación de Loki porque el tiempo y la realidad estaban desgarrándose. Lastimosamente es demasiado tarde para nuestro equipo porque uno por uno terminan desintegrándose y la línea temporal se está colapsando. Pero Loki, en medio de esa situación estresante, puede por fin controlar su desfase temporal y es así que regresa al pasado. Ni corto ni perezoso, empezó a dinamizar todo el proceso mencionado antes de que las líneas colapsaran, desde explicar el plan, apresurar los procesos de construcción de la máquina, incluso tratando de convencer a Miss Minutes para que colaboren. Repitió ese mismo ciclo una y otra y otra y otra y otra vez, pero siempre con el mismo resultado, las líneas colapsando. ¿No les recuerda a alguien estos acontecimientos? Incluso cuando finalmente logra que el telar expanda su capacidad y la variante no muera en el proceso, eso es suficiente de todos modos y las líneas colapsan. Finalmente decide retroceder antes de que Sylvie matara a aquel
aquel que permanece, pues presiente que hay gato encerrado. Y en efecto, no había. Aquel que permanece sabía que independientemente de su muerte, tarde o temprano regresaría. Incluso con todo su esfuerzo, Loki siempre terminaba regresando al mismo punto de partida. Aquel que permanece se glorifica a sí mismo. Él tomó una decisión difícil de sacrificarse, de crear un sistema que funcione, con errores y aciertos, pero que al fin y al cabo permite la subsistencia de millones. Loki tiene dos opciones: o toma su lugar o debe hacer la decisión difícil y tratar de buscar un escape de ese nefasto sistema. Dicho esto, vuelve a aquella primera reunión con Mobius. Él se adelanta a toda la presentación de este. Loki a estas alturas es consciente de que su vida fue un desperdicio y finalmente le pide su ayuda, preguntándole cómo decidir quién vive y quién no. Mobius apela a podar porque es el flujo correcto del tiempo. No hay ningún consuelo en todo eso, como la vez en que titubeó en podar a un niño que causaba problemas en la línea del tiempo. Por su culpa, 2 agentes que lo acompañaban murieron, todo por perder de vista el panorama completo. Finalmente dice que hay muchos propósitos que son más una carga que una gloria, y le aconseja a Loki que no desea ser aquel que las evita para cargar con los males. Gracias a aquel relato, Loki finalmente entiende que la decisión difícil es la que debe tomar. No es algo que le guste, pero es lo que debe hacerse. No hay consuelo, solo eliges la carga. Tiempo después vuelve con Sylvie para explicarle la situación. Loki está dispuesto a ser aquel que permanece, pero Sylvie se opone. Argumenta que él estaría robando el libre albedrío de la gente. Loki a estas alturas ya no sabe qué hacer, pues las consecuencias morales siguen siendo muy altas, hasta que finalmente entiende que hay una forma de terminar con esta perversa pesadilla. Una que hará que finalmente decida qué clase de dios ser. A lo largo de este video hemos visto todas las facetas de Loki, desde el hermano opacado por Thor, un ególatra, un conquistador despiadado, un traicionero en todo momento al punto de lastimar a todos los que más ama, desde su madre, pasando por Odin y Thor, hasta Sylvie y Mobius. Incluso cuando finalmente encontró el camino para empezar y hacer lo correcto con Thor, la tragedia se le aparece. Su sola presencia genera el caos y la destrucción, y siempre está condenado a perder y estar solo, a ser el dios de las mentiras. Pero esto ya no tiene que ser así. Dicho esto, Loki decide sacrificarse y salir al exterior, esquivando la radiación cósmica y destruyendo el telar con su poder de Dios combinado con su desfase temporal, y salva de morir a cada línea temporal usando el encantamiento de Sylvie. Sus últimas palabras antes de emprender este viaje sin retorno hacia un Mobius y Sylvie preocupados fueron: ya sé lo que quiero ser, la clase de Dios que tengo que ser para ustedes. Una frase que refleja de antemano su firme decisión y sacrificio, pues ahora él está condenado a mantener las líneas encantadas para que funcionen por el resto de la eternidad. Cierto, está condenado a estar solo, eso no cambia, al menos físicamente hablando, pero siempre se sentirá acompañado. Él ahora es el dios encargado de mantener el tiempo y la realidad a flote, una especie de dios de la vida, convirtiéndose finalmente en aquel liberador, no ese que pretendía ser, sino aquel que garantiza el libre albedrío de la gente, aquel que sacrificó todo para que los demás vivan. Finalmente tiene su trono y su tan ansiado poder, pero no un poder como el de gobernar, un poder que permite la propia existencia y que garantiza a todos una oportunidad. Desde su trono, dentro del gran árbol del Yggdrasil, aquel que Thor hace referencia para explicar los 9 mundos, yace él, protegiendo a todo el multiverso, observando ahora el nuevo rumbo de la ABT, protegiendo su voluntad de las variantes de aquel que permanece que podrían alterar este nuevo orden, así como también puede ver a Mobius viendo su vida como debió ser desde lejos, observando pasiblemente todo lo que ha estado protegiendo durante todo este tiempo, y como Sylvie vive aquella vida que por mucho tiempo se le negó, o como Green Slayer cae al vacío
vacío y es borrada finalmente, o cómo su hermano Thor ha ido creciendo en sus nuevas aventuras. Estoy completamente seguro de que si Thor supiese el destino final de su querido hermano, estaría completamente orgulloso de él, así como seguro lo estarían Frida y Odin. Todas y cada una de las aventuras vividas en el Marvel Cinematic Universe, habidas y por haber, son observadas por Loki, quien solo se encarga de que todo suceda sin excepciones. Quizás eso explique por qué la gema del tiempo tiene el color verde, color representativo de Loki. Al final del tiempo, sentado en su trono, sosteniendo las líneas del tiempo, yace Loki, cumpliendo aquel glorioso propósito que alguna vez clamó tener, siendo él el ancla de todo. Y ese fue el recorrido de Loki a lo largo del universo cinematográfico de Marvel. Un camino lleno de tragedia, pero con un final agridulce, pero al fin y al cabo vemos al personaje por fin obteniendo su tan ansiada redención. Y es así que finalmente hemos llegado al final de este video. En ti descansa el glorioso propósito de suscribirte, en bombardear la sagrada línea del tiempo de likes y de compartir el video a tu otra variante de otra línea. Gracias a todos por seguir el canal durante este año. Ciertamente reconozco el crecimiento brutal que tuvimos. Aprecio mucho sus comentarios, tantos positivos como negativos. Sin más, nos estaremos viendo en alguna otra línea temporal. Felices fiestas, pásenla bien con sus seres queridos. Nos vemos en 2024. Ahí se ven.